ingeniero Luis Fernando García, experto en bolsa de valores. Luis Fernando, buenos días y bienvenido. No dure tanto tiempo por venir. Buenos días, no, a ustedes me han votado a mí, no, pero le doy las gracias a ti, a Norberto, por darme el privilegio y el honor de compartir con ustedes este café, como siempre. La última declaración en el programa que estuvo aquí, usted decía que en los últimos 50 o 100 años, usted entendía que Luis Abinader era el mejor presidente que había pasado. Y tenemos sustento de eso. ¿No ha cambiado su percepción? No, Luis Abinader es el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en 2 años. Mira. No hay un presidente que tenga, voy un poquitico más lejos. Si el presidente Abinader hubiese nacido en Estados Unidos, hoy fuera el presidente de los Estados Unidos, no Joe Biden. Luis Abinader barre a Donald Trump, porque no tenían quien ganara después Barack Obama no tenían quien corriera. La visión del presidente Abinader es la visión de un país europeo. Luis Abinader está por encima de nuestro país, desafortunadamente. Vamos a hablar. Nosotros no hemos aprendido todavía cuál es la visión de un presidente que tiene visión de Estado para una sociedad desarrollada y avanzada. Y esa es la visión del presidente. Un mercado de valores fuerte, un ministerio público independiente, que nadie esté por encima de la ley. Esos son los 3 fundamentos para una sociedad avanzada. Hablando de proceso inflacionario, de crisis de salud, crisis económica, nosotros vamos prácticamente en un camino hacia la salida, hacia el control de la inflación y el control de la estabilidad económica. ¿Cómo se ha logrado este proceso y cómo comenzó? Mira, Nelson, es bueno, qué buena pregunta, porque se está hablando mucho de la inflación, lo cual es obvio por los problemas mundiales que estamos viviendo. Rusia y Ucrania, eso lo que hace es que le agregue un poquitico más de gasolina a ese fuego que estaba prendido. Ahora, la inflación no se origina con eso. Es un ingrediente. La geopolítica es un universo particular. De todas maneras, ¿tú crees que ese proceso inflacionario se iba a desatar? No, que estaba ya. No es que se iba a desatar, es que estaba desatado ya. Eso lo que hace es que lo dispara más fuerte. Porque, lo anticipa. No, le da más seguimiento. Entonces crea más incertidumbre en los mercados y los mercados no quieren saber de la incertidumbre. O todo es blanco o todo es negro. La bolsa no quiere saber nada del gris. No existe esa aleación, esa combinación de blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa? La inflación comienza cuando la pandemia. Sí. Después de la pandemia le dio la excusa perfecta a los poderosos para intervenir los mercados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando digo intervenir los mercados? Que la Reserva Federal, de 3.5 trillones de dólares que teníamos en el 20, lo llevó a 9 trillones de dólares la participación en los mercados. El Banco Central de Europa, de alrededor de también casi 3.5 trillones de euros que teníamos, lo lleva casi a 9 trillones de euros a los mercados, esa inyección de liquidez. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en la inflación? Bueno, que el dinero no tenía valor, porque la Reserva Federal tenía tasa 0.25. En Europa, la tasa de política monetaria era negativa. Entonces, si en Alemania estaba en menos 3 puntos y en menos 6 puntos la tasa de interés negativa, o sea que tú tenías dinero en el banco y tú perdías dinero por tenerlo en el banco, entonces tú te vas corriendo a los mercados fuertes, commodities, que son los mercados fuertes, porque son la materia prima que son inflacionarios por naturaleza. Nosotros trajimos para sustentar eso. ¿Por qué? Porque es importante esto para el pueblo. Porque se le está hablando mentira al pueblo. Hay candidatos presidenciales que tienen todo su derecho de atacar al gobierno porque eso no lo permite la Constitución. Ahora, cuando usted ataca al país o al gobierno de forma mentirosa, hablando mentira, para usted ganar partido político, eso es crítico. Entonces los pueblos tenemos que saber a quién elegimos. Nosotros trajimos una gráfica, creo que la número 1, señor director, para que veamos, en ese momento habían 122 trillones de dólares. Mira, eso equivale a 122 trillones, World Total Stock Market Cap. Eso significa que la bolsa tenía 122 trillones de dólares. Eso equivale al 145% del PIB mundial. O sea que tú sumas todo el dinero del mundo y eso le tiene que sumar, de todos los países del mundo, le tiene que sumar 45% más. Fíjate en el 20, que tenía solamente 60 trillones, a 122 trillones lo llevaron del 20 al 22 de la pandemia. Entonces, si tú divides 62 trillones más entre el Producto Interno Bruto Dominicano, que son 80.000 millones de dólares, necesitamos 1000 años para juntar ese dinero. Es para que tú tengas una idea del poder del dinero que está en la bolsa. Pero también tenemos otra, que es la Reserva Federal y la FED,
que subieron la inflación producto de ese dinero barato, un dinero sin valor en los mercados. Los profesionales se mueven a mercados fuertes, mercados futuros y commodities, materia prima. Ahora tenemos, ingeniero, una inflación alta, que, o sea, que no Sí. solo se debe a nosotros, pero también tenemos un dólar en picada que va bajando. ¿Qué se debe esto? ¿Con qué se come esto? Eso es lo que te dice a ti. El alza del dólar se establece por 6 monedas de 17 países. Es quien determina si el dólar sube o baja. Si Luis Fernando García va a determinar si el dólar va a subir o bajar, yo me voy a los mercados internacionales. Ahora bien, depende de la política local, sí. Parte depende de la política local porque el gobierno tiene que ajustar ese equilibrio que le mandan los mercados. Porque el gobierno no puede comprar el crudo de petróleo por debajo de $88. Tiene que comprarlo como lo fija la bolsa. Lo mismo pasa con todo. Ahora, el gobierno sí puede intervenir el mercado con dólares o, como lo está haciendo el Banco Central de forma agresiva, interviniendo el mercado con un aumento sustancial de su política de tasa monetaria, que la subió ahora a 8%. Entonces, esa tasa agresiva, que el diciembre pasado era 3% y hoy es 8%, o sea que tenemos 5% más, eso significa, en términos prácticos, que una persona que tenga $1 millón le van a dar, en vez de 30,000 pesos que le daban el año pasado, le van a dar 80,000 ahora. ¿Qué impacto tiene eso en Norberto y en Nelson? Bueno, que tú no sales a buscar tu dinero para comprar dólares, sino que tú llevas tu dinero porque te van a dar un buen dinero en rendimiento y tú no vas a correr riesgo. Aumenta el costo del dinero. Eso frena la inflación, aumenta el costo del dinero, pero también hay otro ingrediente adicional, y es que el gobierno ha hecho énfasis en las exportaciones. Fíjate que una de las políticas del presidente es desarrollar más las exportaciones y fomentar las exportaciones, pero también disminuir el gasto e ir por el dinero perdido en los bolsillos de los corruptos. Sí. ¿Por qué? Porque también cuando un país se endeuda mucho, ese país es de alto riesgo y sobre todo porque los créditos se los suben a los mercados internacionales. Claro. Entonces nuestra calificación de bonos soberanos es BB-. Yo quisiera que fuera AAA, pero no puede ser AAA. ¿Por qué no puede ser AAA? Bueno, porque se robaron el 15% del PIB dominicano en 20 años. Entonces por eso tenemos hoy una calificación de bono negativa, BB-, la sexta peor, y mejorando ahora a estable, porque el presidente tiene una política de ahorro y de ir por los ladrones. Y ese dinero hay que recuperarlo porque cada vez que se pierden 100,000 millones de pesos, el Banco Central Dominicano tiene que colocar 100,000 millones de bonos para que lo paguemos de nuevo. ¿Por qué baja el petróleo en este momento? El petróleo baja porque, fíjate qué pasa, es un componente psicológico. El petróleo es un commodity de producción del mundo que determina el crecimiento industrial. Cuando hay mucha incertidumbre y el dinero comienza a irse de Wall Street, que teníamos 122 trillones de dólares, hoy tenemos 96 trillones, significa que los profesionales están reduciendo sus posiciones en crudo de petróleo porque interpretan que va a bajar la producción, porque la política monetaria con el aumento de la tasa de política monetaria por la FED, que está en 2.50 ya, el Banco Central Dominicano está en 8, va a subir el Banco Central de Europa y todos están subiendo, entonces eso frena el consumo, y si frena el consumo, frena la producción, y si frena la producción, frena el empleo, y si frena el empleo, frena la demanda, entonces baja el crudo. Esa es la forma como el mercado interpreta los agentes económicos que le llegan y por eso está bajando el crudo. Aparte de que China ahora también, que es un gran importador de crudo, tiene problemas con el COVID, entonces eso le agrega una menor demanda al crudo de petróleo y el crudo de petróleo debe de bajar por debajo del 85. Ingeniero.